Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lancelos Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros si les gusta el fútbol, el buen fútbol, el fútbol canario y sobre todo el de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy vamos a tener el placer de hablar con Enrique Betancourt, el autor de este libro que tengo en las manos, El fútbol canario, identidad, Valerón y otros desmarques. Lo dice todo en el título y también lo he dicho un poco en la introducción. Yo creo que para los que sean futboleros, yo creo que va a ser una charla amena. Sin más dilación, pasamos a hablar con Enrique Betancourt. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, encantado de estar aquí. Bien, ¿qué tal ayer la presentación? Porque presentabas el libro Bien, en sociedad. he hecho tres presentaciones, en Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Arrecife. Dos de ellas, la primera de Las Palmas de Gran Canaria y la de ayer, en formato entrevista, que creo que es más amable a la hora de una presentación que no lanzarte un meeting ahí, un speech a la gente. Y luego con participación de los que estaban en el acto, ¿no? Y se ve que el tema sí despierta interés, pues digamos que hay una relación afectiva de mucha gente con el fútbol y con el fútbol que hemos practicado en las islas, ¿no? Antes de entrar a saco, como se dice, Las Palmas ha vivido un nuevo boom por el hecho de estar en primera, es decir, estar en primera multiplica la sensación porque, por ejemplo, en Lanzarote había una afición pero callada, sufrida, y de repente ya con el ascenso, ahora se empieza la gente a lucir sus camisetas. Sí, sin duda, no. El poder volver a jugar con equipos de enorme relevancia, ver pasar por el estadio a las mayores figuras del mundo. Es muy distinto a jugar con el Unión Deportiva Santa Ana, creo que llegamos a jugar alguna vez. Es verdad, yo vi había equipos que sinceramente me costaba ubicarlos en el mapa, de dónde jugaban, ¿no? Sobre todo en la etapa de segunda vez, ¿no? Y luego también yo creo que eso es verdad, el estar en primera, pero además con dos connotaciones más. Estar en primera con un equipo con una importante base en la cantera, es decir, hay partidos en que han jugado pues 8 canteranos en una liga muy competitiva como es la Liga Española de Primera División, y también el hecho del tipo de fútbol, ¿no? Quiero decir, hay creo que muchos minutos donde hemos visto un fútbol de gran nivel, de mucha calidad. Casi un Barcelona, por decirlo de una manera. Sí, ¿no? Eso fue lo que dijo Boateng, que es el fichaje más mediático, ¿no? Que se produjo al principio de temporada. Él inmediatamente llamó a su hermano, al otro Boateng que juega en el Bayern, ¿no? Y le dijo, aquí se juega como en el Barcelona, en su llamada, ¿no? Es verdad que, salvando que el Barça tiene pues, algunos monstruos que seguramente serán de los mejores de los 20 o 30 últimos años y a lo mejor de la historia, ¿no? Pero sí que el equipo con Setién ha alcanzado unas cotas de calidad muy importantes. Muy importantes. Vamos a hablar. El fútbol canario es la primera parte del título. Sí. ¿Cuáles dirías tú? Las respuestas cortas también si puede ser para no profundizar demasiado porque hay muchas cosas que quiero hablar. Pero vale, ¿cuáles dirías tú que es las condiciones, las características propias de cuando se habla de lo que es el fútbol canario? Pues sería un fútbol donde se mima mucho la pelota, donde se aprecia mucho la creatividad, y en donde triunfan sobre todo y producimos sobre todo jugadores en el centro del campo, en la zona de creación. Creo que tenemos más déficit cuando hablamos, por ejemplo, de porteros o también de goleadores. Ahí no hemos sido tan productivos. Sí, de 9, no damos 9. No damos 9. Pero 10 unos cuantos, 8, 6, estamos hablando de las numeraciones antiguas, ¿no? Porque ahora es el 21 y sí que en el centro del campo siempre hemos dado jugadores de mucha calidad. Vale, el otro día lo decías, tuvimos una pequeña conversación en la radio y dijiste algo que es verdad. El efecto, no sé si qué palabra utilizaste tú, pero que se decía desde antaño, el efecto narcótico, hipnotizador del fútbol canario. También a veces que parece la Unión Deportiva Las Palmas que no hace daño y duerme al rival, ¿no? Y de repente dicen, coño, y nos han metido un gol. Es una manera de hacer fútbol, es decir, tocar el balón, moverlo de un lado a otro del campo, esperando a ver dónde se busca un hueco o se puede generar una oportunidad sorprendiendo al contrario, que esa es una de las bases para poder llegar hasta la portería, ¿no? Es verdad que en una época se nos acusaba de demasiado sobones del balón. Sin productividad, a lo mejor. Sin productividad, pero miras la cifra y no es así. O sea, la Unión Deportiva, por ejemplo, de los años finales de los 60, principios de los 70, que era también un equipo canterano absolutamente, tenía buenas cifras de goles, por ejemplo, aunque la mayoría eran marcados justamente por los centrocampistas, más que por el delantero centro, y hacían un fútbol que luego algunos con el tiempo, ¿no? Lo he visto con Alfredo Relaño, por ejemplo, el director de AS, reconoce y afirma en un artículo, el tiki-taka nació en Las Palmas, ¿no? Sí. Cosa que en aquella época no lo reconocían, porque no estaba tampoco en valor ese tipo de fútbol. Era la época en que se valoraba más
la garra, la furia, la sí. potencia física, ¿no? Y los resultados, porque luego Las Palmas tampoco, bueno, hubo temporadas en esa buenas. época sí, En aquella época sí pudo tener un segundo y buenos, un tercer puesto. Hombre, siempre ese es el eterno debate, ¿no? El belleza y resultado. Claro. Pero son compatibles. Son compatibles, sí. Los equipos que juegan bien tienen muchas más posibilidades de Lo que pasa es que tener hoy buenos resultados. Valdano hizo un análisis que yo creo que es correcto, es decir, Las Palmas quiere jugar o casi juega como el Barça, pero sin unos jugadores de un potencial económico no vas a poder, y al final luego se lamentan. Claro, vamos, si en vez de, no vamos por minusvalorar a ningún jugador, ¿no? Pero si tuviéramos a Luis Suárez, por ejemplo, de delantero centro en Deportiva, estaríamos seguramente 6 puestos por encima de lo que estamos ahora, sin duda, pero claro, es imposible pensar en un equipo modesto que ha logrado además el milagro de estabilizar su economía y no tener deudas que casi la abogan a la desaparición. Pues no se puede tener ni un Suárez, ni un Messi, ni un Neymar, ni un Ronaldo, pero con las piezas que tenemos y sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría son criados en la propia cantera, yo creo que se puede estar perfectamente en primera sin pasar demasiados apuros, ¿no? Vale. El futbolista canario, tú lo acabas de decir, damos jugadores de creación, no damos el 9, pero no damos sobre todo defensas, tíos duros. ¿Le falta carácter al jugador canario? No, fíjate, la defensa, por ejemplo, de los 70 que digo yo, que estaba integrada por canarios, en el centro de la defensa Tonón y Castellano, y laterales como Martín, por ejemplo, el tinerfeño, o Aparicio Hernández en la otra banda. Era una buena defensa que combinaba además todos los valores. O sea, Castellano era el tipo rocoso, duro, recuperador, que nunca hizo nada de lo que no sabía hacer. O sea, Germán me decía, hablando para este libro, jamás lo vi hacer un regate, pero era el jugador más inteligente. Cuando cogía la pelota buscaba dónde estaba Tonono, dónde estaba Guede, dónde estaba Germán. Soltaba el balón, si veía que no tenía posibilidad, entonces sí que mandaba el patadón. Nunca intentó salir con la pelota jugada, pues la perdía a la primera, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, Tonono sí que fue un central brillante, si quieres, parecido a un estilo como el de Beckenbauer, como el de Piqué, ¿no? De hecho, Beckenbauer llegó a afirmar en alguna ocasión que era uno de los 3 mejores centrales de Europa, ¿no? O sea que sí que también hemos dado buenos defensas. Yo creo que el problema lo hemos tenido más en la portería, donde sin duda nuestro mejor portero ha sido Carnevali, el argentino e internacional. Por cierto, sigue viviendo en Gran Canaria. Sí, y delantero centro, que yo recuerdo, y además viendo estos días las cifras para el libro, en la época más gloriosa, el delantero centro era José Juan y su media de goles eran entre 6 y 8 goles por temporada. En cambio, los goleadores eran los centrocampistas, que eran futbolistas de mucho más calidad, ¿no? Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Además, hablaba ayer con un compañero de deportes de Radio Marca y decíamos que yo le decía que el jugador canario hace una cosa bien, por ejemplo, el control de bajar una pelota, balón, y esos son los detalles de grandes jugadores, y eso lo hacen estos jugadores, Roque, Jonathan, todo eso, Vicente, técnicamente son jugadores depurados. Y eso es una jugada ya ganada, quiero decir, si controlas bien el balón. Es el inicio para poder llevarlo, ¿no? Claro que sí. Última pregunta a este primer bloque, porque tú has estructurado un poco el libro, lo voy a enseñar a un tríptico, digo que el tríptico, ¿no? La parte del fútbol canario, sus características, Valerón, de la que luego pasaremos y veremos algunas jugadas, y luego un poco las condiciones sociales, por decirlo de una manera. Y mis vivencias personales también, después de 40 años viendo fútbol. Vale, pues luego vamos a hablar de eso. Para terminar este bloque, Las Palmas, ¿podría jugar como el Atleti de Bilbao, sin extranjeros, solo con jugadores canarios? En primera, claro. Difícil. En la época más brillante de la cantera había 10 canteranos en el campo. El portero siempre fue vasco, ¿no? El vasco, en aquel momento, ¿no? Hoy, hombre, uno mira línea por línea, renunciarías a Macedo, renunciarías a Boateng, o a Lemos, que es un central con una proyección, con la edad que tiene. O incluso Vigas también. O incluso Vigas, sí. Parece difícil. Yo creo que la fórmula que empleamos en su momento de éxito fue base cantera y 2, 3 jugadores buenos refuerzos que justifiquen. No, el problema que hubo es que a partir de ahí llegaron jugadores, además cobrando salarios muy importantes, auténticos paquetazos. Y había seguramente en la cantera pibes mucho mejores a los que nunca se les dio una oportunidad. Yo creo que esa combinación inteligente puede hacer funcionar el equipo y mantenerse bien en primera y en algunas ocasiones también dependiendo de las camadas que surjan de futbolistas, que las hay mejores y peores. Le pasa al Atleti de Bilbao, que ha tenido momentos, y también con entrenadores que le han dado cierto marchamo de calidad como Bielsa, pero hay momentos en que no sale del Lezama
grandes jugadores y la han pasado canutas. O sea que, y esos años pueden verse asustados, ¿no? Asustados, efectivamente. Bueno, vamos a pasar ya al siguiente bloque. Vamos a hablar de Juan Carlos Valerón porque... es uno de los leitmotivs del libro. Sí. Eso es. La pregunta es, ¿por qué Valerón? ¿Valerón es como un símbolo del fútbol canario? Sí, sin duda. Lo usamos por varias razones. Una, porque justamente cuando se empieza a escribir el libro, que es en verano del pasado año, está reciente su retirada, después del regreso a la Unión Deportiva de Las Palmas, y haber sido, yo creo que un elemento, no solo futbolístico, pero en el último año es verdad que jugó menos, pero anímico, muy influyente en el vestuario con sus compañeros, pues yo creo que clave en esa Unión Deportiva que llega a primera. Estas son jugadas rescatadas del año pasado cuando ya tenía 40 años. Con 40 años, sí. Quizá el éxito de Valerón es que hace las cosas, además de bien, despacio. No, es uno de los jugadores más rápidos de la historia. No, la cabeza es muy rápida. Claro. No, eso, mira... pero él no... O sea, Messi es muy bueno y tiene una cabeza muy rápida, pero corre. Sí, no, son dos estilos distintos. Lo decía Julio, lo dice también Ángel Capa en el libro, e incluso él mismo cuando se suelta y cuenta cómo juega, su gran ventaja es que él piensa antes. O sea, él... antes de que le llegue el balón, ya sabe lo que va a hacer, y eso lo consiguen unos pocos privilegiados. Y es que él hace, tú viendo el partido desde casa, él hace la opción más inteligente y más rápida. Pero porque no es, digamos, improvisado. Él, antes de que el balón llegue, ya está pensando espacialmente cuál es el compañero mejor situado, dónde mejor puede dar el balón, y eso marca una diferencia respecto al resto, ¿no? Bueno, luego su calidad técnica, ¿no? Que a mí el año pasado, cuando Setién ponía a los suplentes en Copa, yo quería ver la Copa. Disfrutaba, Quería ver la Copa porque era donde estaba Valerón. Sí, y había un comentarista argentino, y ahora no me acuerdo ni el nombre, que debe ser que no lo conocía tanto, y se quedaba maravillado. Y el tío dice, ya estoy cansado de hablar de Valerón. Ya como dice, pero este jugador es una maravilla, ¿no? Sí, pero rescatando además toda su trayectoria, la etapa en el Mallorca, menos en el Atlético de Madrid, donde lo cogió un equipo destrozado. La mala suerte de... Sí, de todas las condiciones negativas, ¿no? Y sobre todo luego la etapa en el Depor ha sido... Yo hago ahí una lista de los mejores jugadores canarios de la historia y pongo a 3 en el podio, ¿no? A Germán Débora, que era un extraordinario centrocampista, goleador además, a Valerón y actualmente a David Silva. Yo creo que resume también las esencias de enorme calidad, mucho talento. Pero además Silva tiene el gol. Tiene el gol, o sea que casi roza la perfección. ¿Le faltó a Valerón el gol para estar, por ejemplo, casi convertirse en un Zidane, por decirlo de una manera? Fíjate, eso es justamente una frase que dice en el libro Germán Débora. Dice, lo tenía todo, probablemente le faltó más gol, y le faltó seguramente porque no quiso. Quiero decir, prefirió siempre pasar el balón al compañero mejor situado, antes que el lucimiento personal. Sí, yo se lo oí eso a Irureta, que decía, es que... Fue entrenador de él también. Eso es, pero en el Depor, ¿no? Que prefería, dice que era una generosidad ya exagerada. Sí. La verdad que sí. Esto, con Silva, ¿se le tiene más cariño a Valerón por su condición de juego, por ese juego canario, o porque también es verdad que Silva no jugó nunca en la Unión Deportiva Las Palmas? Eso último influye muchísimo. Sí. O sea, Silva no pasó prácticamente por el equipo, porque se va muy niño a Valencia, luego lo ceden al Eibar, que fue una formación muy interesante para un jugador de esa calidad, tener que formarse en un campo que entonces no era el de hoy, del Eibar, ¿no? Sino era mucho más duro, de barro, de juego, de fuerza. Ahí se curtió bien, ¿eh? Se curtió muy bien. Y es verdad que no existe la misma relación afectiva porque nunca ha jugado en Gran Canaria, salvo de niño, ¿no? Valerón lo vimos al principio, tanto en Segunda B como en Segunda A, y en sus 2 últimos años de carrera que los pasa, eso influye. Pero vamos, yo creo que nadie que le guste el fútbol puede menospreciar a un futbolista como Silva, que creo que es extraordinario, y que hoy para mí es seguramente el líder de la propia selección española, ¿no? Es es nuestro Messi, yo diría. Sí. Bueno, ya que lo dice, le pregunté a Germán sobre las características de Silva, y me decía Germán Débora, sobre todo cuando juega en la zona cercana al área, más que por las bandas, dice, es el mejor pasador del mundo, salvo a lo mejor Messi. Y lo dice Germán Débora, que fue un gran jugador, pero que es capaz de reconocer en este caso las virtudes de al maestro de no se le puede dudar nada. Porque es un placer, a la hora de hacer el libro,
poder hablar con gente que sabe tanto, ¿no? O sea, hablas con Débora, con Ángel Capa, con el Lowe, con Quique Setién, y ves las perspectivas que tienen gente que está muy metida dentro del fútbol. Saben un poco de fútbol. Sí, saben un rato. Te voy a hacer una doble pregunta y enganchamos. Es decir, se le dijo también que yo siempre defendí que es todo lo contrario, porque Valerón es un jugador duro en el sentido de que si el partido está duro, él pide la pelota y no se arruga nunca. Le achacaron falta de carácter. Y engancho, esa es la primera pregunta. Le faltaba carácter a Valerón como jugador. Y luego, ¿qué crees tú que puede hacer como entrenador? Porque otros dicen que Valerón a lo mejor tiene un conocimiento de fútbol extraordinario, pero el carácter, que hoy en día los egos y demás en el fútbol. Esa doble pregunta. Sí. La primera, he hecho lo que estás haciendo tú, ver muchos partidos y reportajes de Valerón, y vi a un señor que mandaba en la cancha, que dirigía a sus compañeros. Más al final también, ¿no? Sí. Vi un reportaje, creo, en un partido con el Real Madrid, donde está continuamente haciendo señas, dirigiendo. Sí. O Eso sea, ya es indicio de entrenador. De que tiene madera de entrenador. Sí. Otra cosa, ¿hay traducción directa de ser un gran jugador a ser un buen entrenador? Es muy difícil. Hay jugadores extraordinarios que luego no... Bueno, Germán Débora, por ejemplo. Como futbolista yo no tengo ninguna duda. Como entrenador tuvo sus momentos, no tuvo continuidad. Yo qué sé, Di Stéfano, bueno, sí, un año en el Valencia, otro año, pero tampoco tuvo una carrera como entrenador espectacular, ¿no? Hombre, por conocimiento, sin duda. Creo que puede enseñar muchas cosas a los futbolistas. Por talante también, porque yo creo que es un tipo de valores. Y lo del carácter, yo creo que también. No sé, es verdad que en el corto, cuando lo conoces, es una persona demasiado prudente, tímida, por cierto, nada engreída. Uno que a veces conoce a futbolistas o artistas de cualquier otro tipo de actividad y triunfan 2 veces y ya son los reyes del mambo, y con una trayectoria como la que ha tenido, 40 y pico internacionalidades, una trayectoria hasta los 40 años jugando en primer nivel, y no le ves ninguna ínfula de estrella, de estar por encima de, ¿no? Yo creo que es difícil, digamos, encontrar ese conglomerado de buen futbolista y encima buena gente, ¿no? Y has dicho tú varias cosas que yo estoy contigo, y además que, por ejemplo, ahora se analiza, por ejemplo, a Guardiola cuando era jugador, y era lo que decías tú, mandaba, ordenaba, era continuamente, había jugadores, algunos argentinos decían, qué pesado es el Guardiola. Pero se lo y luego creían. Mira lo que... Claro, porque son personas que además viven intensamente su profesión, se creen en el fútbol, yo creo que sueñan con fútbol y que son capaces de hacerlo. Ponías bien el ejemplo de Guardiola, después llegaron a jugar juntos, fue unas cosas que me recordó él en las entrevistas. Llegaron a jugar juntos algunos partidos en la selección. Con Camacho, ¿no? Y yo que soy poco camachista, la verdad. Yo tampoco. No, pero en cambio, me decía Juan Carlos, sí, todo se lo achacamos a Del Bosque y a Luis Aragonés especialmente, que es el que... Pero dice, para que ocurriera eso, tuvo que haber un Camacho que fue capaz de poner en el centro del campo a 2 peloteros, a 2 grandes jugadores. Sí, pero Camacho, en no sé qué Eurocopa fue, perdió, se asustó y quitó a Valerón. Sí, ¿no? Sacrificó a Valerón. Y además, en ese momento había una polémica si podían jugar juntos Valerón y Raúl también, ¿no? La que se formó en el Barça cuando si podían jugar juntos, Xavi y Iniesta, ¿no? Imposible, incompatible. Los grandes jugadores pueden jugar juntos. Valerón podía jugar un poquito más atrás, Raúl un poco más en punta. Seguro que se entendían perfectamente porque eran los dos grandes jugadores. Los grandes jugadores se entienden con lo que sea. Y última parte, la tercera parte de ese tríptico, como tú llamas, bueno, tus vivencias y tal. Si quieres yo te voy haciendo algunas preguntas de lo que he visto tal. Perfecto. Por ejemplo, el racismo. ¿Has visto en el fútbol canario, porque luego Inglaterra eso ya lo tiene superado, pero tú vas a Chequia y empiezan a gritarle en esos países? ¿Existe racismo en el fútbol canario? Hombre, no en los niveles que planteas en algunos países donde gritan, hemos visto barbaridad. Hombre, yo cuento píldoras personales, ¿no? De distinto nivel. Una vivida en el Estadio Gran Canaria, luego relativamente reciente. Hace poco. Cuando iba al fútbol con mi hijo, de tropezarte con el típico aficionado que se pasa el partido insultando a un jugador por el color de su piel, ¿no? Y que además, curiosamente, cuando se lo dice, porque además yo estaba con mi hijo y dije, mire, usted está maleducando además a los niños que están por aquí con esos insultos, ¿no? Me decía, oiga,
Yo no soy racista. Sí, pero le ha dicho de todo no, además, no. Yo pagué la entrada y como pago la entrada tengo derecho a decir lo que quiero. Vale, ¿no? Esa es individual, pero para mí la más dolorosa fue en el estadio del Tenerife, en el Heliodoro, en un partido donde Ángel Capa, por cierto, era el entrenador del Tenerife junto con Valdano, debe ser el año 93, 94, con el Celta, en las semifinales de la Copa del Rey, donde jugaba Ngonga, el centrocampista de origen guineano, pero que nació en Barcelona. Sí. Y desde el minuto 1, miles de espectadores, no fueron 2 ni 3, empezaron a hacer el grito del mono. Y yo, que en este caso era un aficionado que iba a apoyar al Tenerife, desde el minuto 1 cuando vi eso me puse a animar al Celta y me alegré muchísimo de la victoria del Celta. Porque tú tienes el corazón amarillo. No, yo durante años fui permanentemente al Heliodoro porque además por cuestiones de trabajo estaba mucho en Tenerife, ¿no? Y además me tocó la etapa buena. Justamente la etapa de Valdano, Cantatori y Henkes, que jugaba al fútbol bastante, ¿no? Pero a mí eso del racismo me pone mal. O sea, el que, no ya digo una persona, que te cabrea, ¿no? Pero que una masa empiece a hundir a un jugador, que ha pasado recientemente con algunos que han salido desmoralizados de los terrenos de juego por esos insultos continuos al público, creo que tenemos que erradicarlo de forma rotunda y además castigarlo, ¿eh? Yo creo, el castigo en aquel partido fue la eliminación de la Copa. Sí, ¿no? Como Dios lo vio, ¿no? Por justicia divina. Vamos a enganchar entonces, porque lo que estás diciendo tú es muy correcto. Tú, ante tu hijo, una persona con valores, lógicamente no decías nada. Yo también me acuerdo con mi padre ir al Clarevo Field, ir a verlo, y cuando se ponía todo el pabellón en Tamaraceite a decirle el árbitro hijo de tal, de todo, sí. Yo quería decirlo, pero mi padre miraba y no decía nada, ni me decía que no tenía que decirlo, pero yo lo miraba como diciendo, dilo, para yo también poder decir, y no lo decía. Entonces, y ahora valoro eso. Un buen ejemplo, ¿eh? Claro, ahora valoro eso. Pero en el fútbol no está pasando eso, además que el baloncesto es como una cosa más tranquila. Son pero dos mundos diferentes, pero tiene sus razones sociológicas. ¿Cuáles crees tú? La extracción social, es decir, el fútbol es donde va el conjunto de la sociedad y mucha parte de extracción popular, con escasa formación. El baloncesto... Sí, radicado también muchas veces en los barrios, donde hay más campos. Y es donde nacen los futbolistas, que los futbolistas son chicos de barrio. Baloncesto, verás que si estudias los currículums de los jugadores y si analizas la situación económica y social de los que lo ven, clase media, universitarios, son dos mundos. No, y también otro apunte, que hay deportes, no solo el baloncesto, sino el balonmano, son deportes también vinculados a actividades escolares, es decir, se hacen en el colegio, es decir, en el instituto o en la universidad. Sí. Entonces, esa gente cuando luego es un aficionado, pues tiene otro recorrido. Otro recorrido. Vale, los campos de fútbol, las agresiones entre padres, entre jugadores ya y jóvenes y tal, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo se puede erradicar eso? Con educación. Fundamentalmente. Yo lo viví también porque mi hijo, como muchos chicos, pues, tuvo una etapa de futbolista en las categorías alevín, infantil, cadete, y me sorprendía la reacción de los padres y de los abuelos y abuelas, no solo eran los padres, que iban no a ver disfrutar a sus chiquillos, a acompañarles en un momento que debería ser de placer para ellos, que muchos presionaban a los chiquillos de manera apabullante. Parecían que estaban por encima de los entrenadores, están continuamente dándole órdenes en el campo, lo que les generaba a veces contradicciones entre lo que le decía el entrenador y lo que le decía su padre, ¿no? Cosa que desde el punto de vista de la seguridad propia, de la formación de personalidad del niño, es negativo. La actitud hacia los equipos contrarios, que eran chiquillos también, insultarles, arrojarles objetos. Vi una señora que le tiró un mechero a un futbolista del equipo contrario. A los árbitros, que realmente son pibitos que se ganan sus perrillas para el fin de semana entrenando partidos de estas categorías. Insultos de todo tipo, vamos, una situación que te da cierta vergüenza, ¿no? Y luego ese sentimiento que creo que está muy metido en muchas familias de que los pibes me pueden solventar el futuro, ¿no? Entonces, mi hijo es Maradona, es Maradona en estado puro, ¿no? Y con esa actitud perjudicas a la formación de los chiquillos. Como decía Juan Carlos en el libro, son pocos los elegidos. O sea, al fútbol de élite llegan muy pocos, con muchas condiciones técnicas y también de cabeza para poder llegar, ¿no? Lo otro debe ser sobre todo
lúdico, diversión, aprender lo que es el trabajo en grupo. Eso es, los valores del equipo, la disciplina. Cuando intentas lo otro y presionas para lo otro, yo creo que está haciendo un daño tremendo, ¿no? Y vemos todos los días, recientemente lo de Mallorca, que es espectacular esa pelea entre pares, pero se repite en muchos campos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que hacer un cambio de valores. Se tiene que estudiar porque esto no puede continuar. Enrique, nos hemos ido muchísimo de tiempo, pero ha sido un verdadero placer. ¿Dónde puede conseguir la gente este libro? Empieza a estar ya en librerías. O sea que sí, en las librerías de aquí, El Puente y las de aquí. Pues Enrique, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Saludos y hasta pronto. Venga, gracias. Las palabras de Enrique Betancourt, pues todo un amante, como yo también, y como muchos, ¿no?, del fútbol canario, de la Unión Deportiva Las Palmas y de Valerón, de ese emblema que un poco lo que él ha dicho, ¿no?, significa un poco o simboliza los valores, el carácter trabajador, una buena persona que encima luego ha tenido el toque divino que le ha dado para poder jugar así. Y la pregunta de, bueno, él cree que también podría tener posibilidades de ser un buen entrenador, pero también dice que otros buenos jugadores tampoco fueron buenos entrenadores, o sea que a lo mejor puede que no se dé. Nosotros nos despedimos, pasen una feliz tarde.